Te presento el caso de el ahora expateador de los Bills de Buffalo, quien fue inculpado de una violación a una menor. Quédate y conoce este intrincado caso, en el que una superestrella del fútbol americano colegial ahora ve truncada su carrera como profesional por esta acusación. Caso Matt Araiza. La presunta víctima relata el infierno que vivió. Bajo el seudónimo de Jane Doe, la adolescente mostró un video de lesiones tras la supuesta violación. Los Bills de Buffalo cortaron al pateador de despeje novato Matt Araiza el pasado agosto, después de que el ex pateador de despeje de los San Diego State Aztecs fuera demandado formalmente en un escándalo de violación en grupo contra una adolescente de 17 años, mientras jugaba fútbol americano universitario en una fiesta de Halloween en 2021. Por primera vez desde que salió a la luz el caso, la mujer, que ahora tiene 18 años, dio su versión de la historia en una entrevista sin revelar su identidad ni su rostro. ¿Qué pasó en la fiesta de Halloween de 2021? Estaba llorando y mi amigo me preguntó qué pasó, dijo la mujer a CBS News. Y le dije, me acaban de violar. Con el seudónimo de Jane Doe, fue que esta mujer, según documentos obtenidos por TMZ News, fue que demandó legalmente tanto a Araiza como a dos de sus amigos, Pae Gualico y Xavier Leonard, y quedan dudas del por qué este hecho tardó tanto en salir a la luz, ya que la supuesta violación habría ocurrido en octubre de 2021. Todo lo que sigo recordando en mi mente es estar boca abajo en una cama al azar esperando que termine. Tuve que lidiar con esta horrible experiencia traumática que nunca pedí. Fue lo que Jane Doe dijo. Las lesiones de la víctima y el argumento del abogado defensor. La mujer mostró un video que habría sido filmado un día después de la violación en grupo, en el que muestra sus heridas en la zona del cuello, además de mostrar su traje de ese día cubierto de sangre. Sin embargo, según el abogado de Araiza, Kerry Armstrong, también en una entrevista para CBS News, el motivo de tratar de incriminar a su cliente tiene otra motivación. Me sorprendería mucho si alguna vez acusaran a Matt Araiza de algo en este caso. Si realmente fue violada en ese dormitorio trasero, eso es horrible. Es algo terrible que le pase a cualquiera. Pero todo lo que sé es que el señor Araiza no tuvo nada que ver con eso, y lo único que se me ocurre es por qué ella lo ha incluido en esta demanda civil por dinero, dijo. ¿Quién es Matt Araiza? Matt Araiza no es un pateador típico. Su pierna izquierda es una navaja suiza que envía las patadas de despeje a la estratosfera, clava los goles de campo y destroza las patadas iniciales. Su cerebro lo procesa todo como parte de un swing de golf, parte remate de fútbol y parte ecuación de matemáticas. Su pasión es tal que entrenadores y compañeros de equipo, del pasado y del presente, alaban con entusiasmo. Es lo que a menudo lo hace uno de los jugadores más competitivos en el terreno, listo para repartir tacleadas tan fácilmente como contestar a provocaciones, y lo que lo motiva a hacer todo en su poder para asegurarse de que la gente lo respete a él y a sus compañeros. Todas esas cosas son de locura para mí. No esperaba recibir tanta atención por patear, Araiza le dijo a ESPN, pero si puedo ser un pedacito del cambio en el discurso, sobre lo que todos creen que es un pateador de goles de campo y un pateador de despeje, estaré contento con eso. Los campos de fútbol en el Parque North County en Pauga, California, justo 25 millas al norte del centro de San Diego, es donde el zurdo Araiza, a sus 5 años,
primero aprendió que la fuerza de la pierna no era tan importante como la técnica, la coordinación óculo-manual y la repetición. Allí, su padre, quien nació en México, le hizo participar en ejercicios de fútbol, como pases a un toque y disparos desde ángulos y posiciones diferentes una y otra vez con ambas piernas. Araiza puede patear 48 yardas con su pierna no dominante. Recuerdo que todos siempre estaban impresionados por cuán lejos yo podía patear una pelota para mi edad. Yo siempre estaba probablemente 1 o 2 años adelantado, dijo Araiza. No tardó mucho para que los entrenadores se dieran cuenta que tenían algo especial en el atleta, que era tan rápido y grande como cualquiera en el equipo en aquel momento. Con apenas 14 años, Araiza acertaba goles de campo desde más allá de las 40 yardas. Él siempre había tenido una pierna fuerte, pero nunca tuvo una escala para medirlo hasta que empezó a patear en un campo de fútbol americano. El entrenador de equipos especiales de San Diego State, Doug Dickey, primero vio a Araiza como un prospecto de preparatoria en un video, mientras era el asistente de operaciones en la Universidad Estatal de San Diego, SDSU. Él quedó impresionado, y los Aztecs no titubearon en ofrecerle una beca a Araiza. Pero nada pudo haber preparado a Dickey para el sonido que hacía el pie de Araiza al golpear la pelota. Cuando Araiza llegó al campus y comenzó a realizar patadas de despeje de 60 yardas o más como novato, Dickey quedó cautivado por el sonido. Aún no está. Araiza al patear un balón, casi puedes escuchar cuán lejos viajará. La pelota simplemente suena diferente saliendo de su pie. Asciende de inmediato, dijo Dickey. Desde el momento en que el saque se mueve hasta que pateo el balón, necesita ser menos de 2.1 segundos, dijo Araiza. Y el saque tarda aproximadamente 0.7. Así que eso me deja con más o menos entre 1.4 y 1.5 segundos con los cuales trabajar. El método de un pateador se determina no solo por la fuerza de su pierna sino también por su estatura y peso, como dice Araiza. Sabe tan bien como cualquiera que solo te puedes preparar hasta cierto punto. Si de repente tienes un mal saque, la lógica se va por la ventana y el instinto se activa. A través de todo, Araiza se ha dado cuenta que, aunque él esté más cómodo abordando las patadas como una ciencia, frecuentemente, se reduce a las emociones. He dejado que mis emociones salgan a relucir después de las patadas de despeje o los goles de campo, o las tacleadas que he hecho, dijo Araiza. Creo que eso ayuda a motivarme y me ayuda a tener un mejor rendimiento. Sus entrenadores aprendieron eso también. Además de darle una rutina para seguir en práctica, ellos se aseguraron de ponerlo en situaciones de alta presión con riesgos. En la Estatal de San Diego, Araiza tenía que competir con John Barón, dueño de la marca de goles de campo en una temporada hasta que Araiza la quebró como novato, en 2019 con 22 logrados, y el pateador de despejes, All Conference Brandon Aiken. Ser considerado parte del equipo es fundamental para Araiza. Una vez le dijo a Dickey que si escuchaba a otro jugador hablando mal de un especialista, ya fuese un sujetador o un pateador, que le dejase saber y él lo confrontaría. Por supuesto, todo en cuanto al porte de Araiza se traduce en respeto. Cuando el equipo corre, él corre. Cuando el equipo levanta pesas, él levanta pesas. Hope lo compara con el expateador Hey Philly, quien siempre buscaba hacer una tacleada después de una patada. Es llamativo ver cómo Araiza ha pasado de ver el fútbol americano como un deporte violento que veía de lejos desde su propio patio. Hasta en las raras ocasiones cuando comete un error, Araiza halla la manera de dar una buena impresión.
Este caso es uno de los muchos en los que estrellas del deporte han sido involucrados en delitos que fracturan sus exitosas trayectorias. Pueden o no ser culpables, pero lo que es innegable es que en cada uno de ellos se hace un total e inevitable caso mediático. ¿Tú qué opinas?